Euractivos DX aterrizó en Cáceres con 2 talleres. Imagina Europa en el 2057 y Sueña Europa. Euractivos DX aterrizó en Cáceres con 2 talleres. Imagina Europa en el 2057 y Sueña Europa. Con Imagina Europa, los jóvenes participantes han mostrado su propia visión sobre el futuro de la Unión Europea. Las conclusiones de todos los talleres serán entregadas el próximo 9 de mayo, Día Mundial de Europa. Una representación de los jóvenes de cada localidad donde se han celebrado los talleres viajarán a Bruselas para conocer a fondo las instituciones europeas. Los próximos encuentros serán en Mérida, Évora y Baños de Montemayor. Os voy a contar qué es el proyecto Euractivo. Euractivo es un proyecto que organiza la Fundación Ciudadanía con otras instituciones para fomentar la participación de la ciudadanía extremeña en la construcción de Europa. Es un proyecto que se desarrolla no solo en Extremadura, sino en el Alentejo Norte también. Lo que pretendemos es organizar espacios de encuentro, diálogo, conversación, debate, reflexión, para analizar cuál es la realidad europea, qué pensamos los extremeños y los ciudadanos del norte alentejano sobre distintos temas de interés de la Unión Europea. Y no solamente qué pensamos, sino cómo queremos que sea el futuro de Europa, cómo queremos esa Europa de 2057 y a través de conversaciones pasar a la acción y empezar a construir desde la ciudadanía esa Europa del futuro. Pues el taller que dirigimos nosotros es Soñar Europa, Imagina la Europa del 2057, consiste en imaginar nuestra Europa ideal en base a 5 temas prioritarios, como son el futuro de Europa, la inmigración, el diálogo intercultural, la ampliación y la igualdad de oportunidades. Estos son los 5 temas que son temas prioritarios que hemos obtenido a raíz del Plan D de la Unión Europea y son los que enmarcan el trabajo de Imagina Europa 2057. Nuestro taller consta de 2 bloques. El primero de ellos trabajamos con la gente en la Europa que tenemos ahora. ¿Qué perciben ellos con respecto a estos 5 temas? ¿Qué está ocurriendo en Europa, en la Unión Europea? Y en el segundo bloque trabajamos cuál es su Europa ideal, qué escenarios de futuro desean y qué proyectos podemos ir desarrollando nosotros como ciudadanos para llegar a esa Europa ideal en el marco de esos 5 temas. La institución lo que más me gusta es el modelo de paz que pretende instaurar en todos los Estados miembros que pertenecen a la Unión Europea. Además, me parece importante algunas de las líneas políticas que se han abierto, como por mi formación y por mis inquietudes, la apuesta por el desarrollo sostenible me parece que es necesaria y que bueno, que es el camino para proporcionarnos un futuro justo para todas las personas que habitamos el planeta. Porque el desarrollo sostenible no solamente quiere los beneficios de los recursos ambientales, sino que repercute también en la justicia social, y eso es lo que me gusta, que se luche por esta igualdad para todos. A mí lo que más importante me parece de la Unión Europea es sobre todo la estabilidad. La estabilidad, como ha dicho Patricia, a nivel de paz. Desde que se fundó la Unión Europea no ha existido ni una sola guerra entre sus Estados miembros. Me parece que ese es un logro importantísimo y un hecho a destacar en la historia de la humanidad incluso. Y me parece súper importante y es lo que más me motiva y me gusta de la Unión Europea, que son los valores que la fundan. El estado de bienestar, el estado de derecho, la protección de los derechos humanos. Creo que es un modelo que la base es muy positiva, tiene mucho que mejorar aún, mucho que cambiar, pero para eso estamos también los ciudadanos, para construir juntos y poner la alerta en aquellas cosas que no nos gustan y seguir trabajando para esa Europa de futuro que a todos nos encantaría pues pertenecer y construir. Pues personalmente el lugar donde más he viajado de la Unión Europea ha sido a Alemania. Al principio porque pues por visitar a personas que estaban allí, que conocía, y aprovechando pues esa estancia de estos amigos logré conocer la parte del sur, la Selva Negra, y bueno, me encantó,
Fue una experiencia que rompió tanto los estereotipos y que me hizo tanto reflexionar que he vuelto varias veces y ahora tengo líneas de trabajo que me unen con Alemania y bueno, es toda una experiencia. Bueno, también he viajado, he estado en Londres en un intercambio cuando era más joven con el instituto, por supuesto Portugal, nuestros vecinos de los que tenemos que aprender muchísimo. Y un poco esta es mi experiencia de viaje yo hacia la Unión Europea. Sí conozco a muchísima gente de diversos orígenes y bueno, sobre todo destacar lo que se puede aprender de todas las culturas, ¿no? Y de todas las maneras de pensar y es importantísimo estar abierto a todo tipo de reflexiones, a todo tipo de vivencias, porque es como se construye uno mismo también su propio interior y cómo te vas construyendo tú propiamente como persona. Mi experiencia con Europa es, a nivel de territorio se reduce a Portugal y a Alemania básicamente, ¿no? Yo mi relación con Europa la llevo un poco más allá también a través de distintas actividades que desarrollamos en nuestro día a día y tiene relación con Europa. A mí me encanta el cine y uno disfruta mucho cuando logra visualizar pues, películas francesas y de otros países como Turquía, que está en proceso de adhesión, y es un intercambio cultural también muy enriquecedor e importante. Experiencia con Europa también a través de personas que de países de la Unión Europea han venido hacia ya sea Extremadura o Andalucía, que es por donde más habito, pues compartir esas formas de vida, esos pensamientos y las distintas formas de pensar y hacer que tenemos cada uno. Y bueno, ya como casi todos los extremeños y los andaluces, pues la experiencia y la relación con Portugal tan fundada que tenemos y que tenemos que trabajar mucho en esas relaciones. Después otras experiencias pues ya relacionadas más con el ámbito laboral, que es la participación en proyectos que han sido financiados a través de Europa. Y bueno, cada vez que cogemos una autovía también pues pensamos, mira, esto gracias a la pertenencia de Extremadura y de España en la Unión Europea, pues disfrutamos de ciertas infraestructuras que sin ellas pues sería más complicado tener. Problema hay. O sea, yo el tema cultural creo que es algo que nos enriquece, nunca puede ser un obstáculo. Otra cosa es que las costumbres en el caso, por ejemplo, de la religión islámica, que se convierte en la religión en la política, como si dijéramos, que ahí sí se están vulnerando los derechos humanos. Bueno, pues estamos con uno de los grupos que están debatiendo. ¿Sobre qué tema estáis debatiendo? Bueno, sobre la ampliación de la Unión Europea. Entonces estamos siguiendo una serie de puntos, estamos viendo cuál es lo positivo, cómo vemos qué entendemos por ampliación de la Unión Europea, cuáles son las necesidades que pueden surgir a esos países que quieran pertenecer y un poquito lo que estamos tratando de resolver. Si esas nuevas adhesiones, la cultura, digamos, se adapta en líneas generales, ¿no?, a lo que pueda ser la legislación europea y el cumplimiento de una serie de requisitos legales, ¿no?, o de una serie de derechos, ¿no?, pues entonces lo vemos como algo positivo. Siempre que se infrinja en algún modo de ver este tipo de asuntos, pues entonces evidentemente estaríamos en contra. Es cierto que, bueno, y hablábamos ayer del tema, que a veces hay unos prejuicios iniciales sobre determinadas culturas y que pues a priori podían plantear algún problema, pero realmente sí, como decimos, estas nuevas incorporaciones cumplen con la normativa, con la legalidad que tenemos en los países que ahora mismo pertenecemos a la Unión Europea, no habría ningún tipo de problema. Digamos, los encontronazos culturales siempre enriquecen, pero bueno, también entiendo que en determinados momentos puede haber algún tipo, pues sí, de problema por formas distintas de ver un mismo punto. Pero imagino que serán circunstancias que con el tiempo se irán limando y no tendrán mayor problema que este inicial. Bueno, estamos con otro de los grupos, con Martín y con Yolanda. ¿Qué tema estáis tratando? La igualdad de oportunidades. ¿Y os ponéis de acuerdo más o menos o hay conflictos? No, nos ponemos de acuerdo, cada uno tenemos nuestra opinión, nuestra idea,
pero somos buenos ciudadanos europeos y llegamos a acuerdos. Nuestras opiniones suman, no restan. ¿Y más o menos a qué puntos estáis llegando en común? Más o menos, ¿cuál es esa opinión de Europa? Pues que hace falta más educación y más legislación para apoyar a las minorías, entre comillas, a las mujeres, discapacitados, inmigrantes, ¿no? Nosotros nos ha tocado sobre la inmigración. Y bueno, la pregunta es un poco cómo la vemos. Nosotros la vemos como búsqueda de oportunidades para mejorar la calidad de vida. Todos los inmigrantes que vienen aquí o cuando nosotros hemos salido fuera, quieren mejorar su calidad de vida, bien sea por temas políticos, temas sociales, temas laborales, económicos. Y bueno, lo hemos cogido un poquito por ahí, por la inmigración. Después ya hemos hablado más de la inmigración ilegal, el problema que supone para Europa y para España en concreto, de las personas que entran aquí. Curra, ¿ha habido problemas? ¿Os habéis puesto de acuerdo? ¿Ha sido fácil? Bueno, ha sido, sí, relativamente fácil, bueno, con algunas diferencias, maneras de expresarnos. A lo mejor yo creo que más de una vez todos íbamos a lo mismo, queríamos llegar a lo mismo, pero nos expresamos de diferentes formas. Pero sí, más o menos hemos llegado a las mismas conclusiones. Sí. Bueno, ¿y el chico del grupo qué piensa? Bien, me parece que ha sido un debate, una conversación bastante interesante, hemos hablado de todo y nada, consideramos que es un problema en la inmigración y que tanto nuestro país como España como la Unión Europea hacen poco y podían hacer bastante más e intentar solucionar el problema, porque las conclusiones que hemos sacado como última pregunta era de que si no dan pasos para arreglar esta situación, nosotros por lo menos lo vemos el futuro bastante negro. Estamos con el último grupo, con Mar y con David, que nos van a contar más o menos sobre qué tema les ha tocado a ellos. Bueno, nosotros estamos trabajando el diálogo intercultural y afortunadamente pues los dos que estamos trabajando en este grupo de trabajo pues hemos coincidido en nuestros puntos de vista. Y bueno, las cuestiones que nos plantean, pues digamos que son un poco un compendio de todo lo que se han hablado hasta ahora. Tiene que ver mucho con la inmigración, con la cuestión de ampliación, etcétera. Nuevas formas de ver la vida, religiones diferentes, distintos idiomas, tradiciones también diversas. Y bueno, cómo poder conciliarlas entre todos los ciudadanos europeos pues para llegar al sustrato común. Creemos que son positivas, pero una de las cosas en las que hemos coincidido ha sido en que estimamos que existen un poco dos velocidades. Es decir, una es la institucional, que tiene una vocación claramente integradora de cada vez más países, ¿no?, con el espíritu que siempre ha imbuido a la Unión Europea, y que hay que ir un poco más despacio en lo que se refiere a los ciudadanos, a la sociedad. Que quizá no dirigimos esto con la conveniente templanza que deberíamos, y bueno, digamos que los resultados han estado claros, ¿no?, en el claro rechazo de algunos países a la Constitución Europea, no porque no crean en Europa, sino porque quizás estimaban que se iba yendo demasiado deprisa. Mar, ¿qué piensas de la Unión Europea? Pues estábamos haciendo justamente esa diferenciación de dos niveles, institucional y a nivel de calle, y que esos dos niveles además conllevan también dos velocidades, ¿no?, que a lo mejor a nivel institucional había menos diferencias, pero que esas diferencias sí se notaban más a nivel de calle, ¿no?, de cuando hay inmigración, puesto que también estábamos tratando ese tema. A nivel de inmigración a lo mejor está mucho más regulado a nivel institucional, pero no se tiene tan claro y la sensibilización es más lenta siempre a nivel de calle, a nivel de ciudadano. Y hablábamos, entre otras cosas, el término que habíamos visto una evolución que antes se llamaba de integración del ciudadano en la sociedad a la que llega, digamos, del inmigrante. Antes llamábamos integración lo que ahora ya se ha tratado de denominar esa diversidad cultural, ¿no? La integración, digamos, que de alguna manera anulaba o obviaba un poco su cultura porque tenía que integrarse en la de la mayoría, ¿no?, en la cultura a la que llegaba, ¿no?, que era la de la mayoría. Y ahora se trata de un modo distinto, en la cual el inmigrante que llega a una cultura distinta a la suya también tiene que decir y tiene que aportar, con lo cual estamos hablando de la diversidad. Y esa evolución en esa terminología que estábamos hablando me parece muy importante que se tenga en cuenta, pero que a lo mejor solamente se ha introducido como término y no ha llegado todavía a los corazones y a las cabezas de todos los ciudadanos, ¿no?
Bueno, pues seguimos en progreso con la Unión Europea y avanzando juntos.